cómo el Mossad se hicieron pasar por banqueros para vaciar la cuenta secreta suiza de un terrorista. La llamada llegó a las 03:17 de la madrugada a una casa segura en Tel Aviv, que oficialmente no existía. Eitan Shamir no encendió la luz, levantó el auricular en la oscuridad y escuchó 3 palabras que conocía bien. Código Jericó. Confirma. Su mano buscó el vaso de agua en la mesita de noche, pero se detuvo a medio camino. No había tiempo para calmar la garganta seca. Confirmado, respondió, y la línea murió con un clic metálico que resonó como el martillo de una pistola sin munición. Se quedó sentado en el borde de la cama durante exactamente 30 segundos, contando cada latido de su corazón, sabiendo que la próxima vez que durmiera en esa habitación, ya sería otro hombre, o no sería nadie en absoluto. Espera, antes de que comience la siguiente operación. Si esta misión ya te atrapó en las sombras, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Para seguir dentro del próximo secreto, traición o acto de justicia, suscríbete y únete a la agencia. Ojos abiertos, volvamos a la misión. En el tercer piso de un edificio anodino cerca de Glilot Junction, donde los mapas turísticos mostraban solo espacio en blanco, un hombre llamado Rafi Koren estudiaba una fotografía que había costado 2 vidas obtener. La imagen mostraba un documento bancario parcialmente visible bajo la manga de una chaqueta italiana cara. Los números eran borrosos, pero suficientes. Cuenta 739-CH-4491-ZRH. Banco Privado Reichenbach, Zurich. Titular: una entidad fantasma registrada en Panamá, con vínculos que conducían, después de 7 capas de corporaciones ficticias, a un hombre llamado Khalil Mansour. Mansour no aparecía en fotografías, no usaba teléfonos, no dejaba huellas dactilares ni firmas digitales, pero dejaba cuerpos. 19 en Jerusalén, 23 en Tel Aviv, 8 en Haifa. Y esos eran solo los que Rafi podía contar sin cerrar los ojos y ver los rostros de los niños que nunca volverían a casa de la escuela. El dinero en esa cuenta suiza no era solo dinero, era infraestructura, pasaportes falsos, explosivos, sobornos a funcionarios de frontera, entrenamiento en campos que no aparecían en mapas. Era la diferencia entre una célula terrorista que soñaba con ataques y una que los ejecutaba cada 3 meses con la precisión de un relojero alemán. ¿Cuánto?, preguntó Dov Leshem desde el otro lado de la mesa, su voz como grava seca. $87 millones, respondió Rafi, sin apartar los ojos de la fotografía, y creciendo. Tiene inversiones automáticas, bonos, fondos de cobertura. El hijo de puta tiene un gestor de patrimonio. Dov soltó una risa amarga que no llegó a sus ojos. Claro, todo terrorista moderno necesita diversificar su cartera. No podemos tocarlo directamente, dijo Leora Amitai, la única mujer en la habitación y la única que había estado dentro de un banco suizo real. La ley de secreto bancario suiza es más fuerte que cualquier tratado internacional. Ni siquiera con una orden judicial israelí, ni siquiera con presión de Estados Unidos. Esa cuenta es intocable. Entonces no la tocamos, dijo Rafi. Nos convertimos en las únicas personas que pueden tocarla. El silencio que siguió fue del tipo que solo existe en habitaciones donde se planean operaciones que nunca serán reconocidas. Leora fue la primera en hablar. ¿Nos estás diciendo que nos infiltremos en un banco privado suizo? No, respondió Rafi. Les estoy diciendo que nos convirtamos en el banco privado suizo. La operación recibió el nombre en clave Gnomo. Ironía suiza, explicó alguien en la reunión de planificación. A nadie le pareció gracioso, pero el nombre se quedó. El primer problema era simple y brutal. El banco privado Reichenbach existía desde 1847. Tenía 200 empleados, 17 socios, una reputación intachable y sistemas de seguridad que incluían no solo tecnología de punta, sino algo más difícil de falsificar: tradición. Los clientes no confiaban en Reichenbach porque tuviera las mejores medidas de ciberseguridad. Confiaban porque el abuelo del actual director había manejado la fortuna del abuelo del cliente durante la Segunda Guerra Mundial, sin preguntar de dónde venía el oro. No podemos replicar 200 años de historia, dijo Avi Golan,
especialista en falsificación de documentos, durante la tercera reunión de planificación. Podemos falsificar pasaportes, certificados de nacimiento, títulos universitarios, pero no podemos falsificar la memoria institucional de una ciudad donde todos se conocen desde hace generaciones. No necesitamos 200 años, respondió Eitan, que ahora dirigía la operación de campo. Solo necesitamos una crisis lo suficientemente grande como para que sus procedimientos normales se suspendan. Y un equipo lo suficientemente convincente como para que, durante esa suspensión, nadie haga las preguntas correctas. El plan que diseñaron durante las siguientes 6 semanas era técnicamente imposible, lo cual significaba que era exactamente el tipo de plan que podría funcionar una vez antes de que el mundo aprendiera a defenderse de él. Miriam Eshkol no se parecía en nada a una agente del Mossad, lo cual la convertía en la agente perfecta. Tenía 52 años, cabello gris elegantemente cortado, y la postura de alguien que había pasado 30 años revisando balances contables en empresas respetables. Porque exactamente eso había hecho, antes de que la agencia la reclutara por una razón específica. Había trabajado durante 8 años en Credit Suisse en Ginebra, y conocía el idioma secreto de la banca privada europea. El truco, explicó Miriam durante el entrenamiento, no es solo hablar alemán o francés perfectamente. Es usar las palabras correctas en el momento correcto. Cuando un banquero suizo dice delicado, no significa difícil, significa imposible, pero con buenos modales. Cuando dice necesitamos revisar ciertos aspectos regulatorios, significa que sospecha algo, pero está dándote la oportunidad de retirarte con dignidad antes de llamar a las autoridades. Eitan escuchaba cada palabra como si fuera código Morse. En cierto sentido, lo era. El equipo se construyó con cuidado quirúrgico. Eitan Shamir se convertiría en Klaus Brenner, director regional de cumplimiento normativo de la Autoridad Federal de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza, la FINMA. Miriam Eshkol sería Heidi Vogel, auditora senior de la misma agencia. Tal Mizrahi, que hablaba 6 idiomas y podía programar sistemas bancarios con los ojos cerrados, se convertiría en Lucas Hartmann, especialista en tecnología de la información de FINMA. Y Leora Amitai, cuya especialidad era leer microexpresiones faciales y detectar mentiras en 3 segundos, sería Sophie Roth, investigadora de delitos financieros. Durante 8 semanas, estos 4 operativos no existieron como israelíes. Vivieron en un apartamento en Ginebra bajo identidades suizas completamente funcionales. Pagaban impuestos, tenían historial médico, vecinos que los saludaban en el ascensor, membresías en gimnasios, recibos de supermercado. Una vida entera construida en papel y comportamiento. La parte más difícil, le dijo Leora a Eitan una noche mientras revisaban documentos falsos en el apartamento, no es mentir, es recordar que no estás mintiendo. Klaus Brenner es real, ha existido durante 43 años, tiene una exesposa en Berna y una hija estudiando medicina en Basilea. Tiene una cicatriz en la rodilla izquierda de un accidente de esquí en 1998. Cuando hablas como Klaus, no estás actuando, estás siendo. Eitan asintió, mirando la fotografía falsa de su hija. La niña en la foto se parecía vagamente a su sobrina real. Ese detalle lo había pedido específicamente. Necesitaba algo verdadero para anclar la mentira. El gatillo que dispararía toda la operación vino de una fuente inesperada, el propio sistema financiero suizo. Cada 3 años, la FINMA realizaba auditoría sorpresa en instituciones financieras seleccionadas. Esto era conocimiento público. Lo que no era público era exactamente cuándo y dónde. Avi Golan había pasado 6 meses infiltrando los sistemas de programación de auditorías de FINMA, no para hackearlos, sino para entenderlos, para aprender el lenguaje de sus códigos de auditoría, los formularios que usaban, la secuencia exacta de llamadas telefónicas y correos electrónicos que precedían una inspección. El 17 de octubre, un lunes gris típico de Zúrich, el director del banco privado Reichenbach, Herr Maximilian Reichenbach, 4ª generación de su familia en el cargo, recibió una llamada telefónica a las 8:45. Guten Morgen, Herr Reichenbach. Aquí Klaus Brenner, FINMA. Lamento la brevedad del aviso, pero hemos programado una auditoría de cumplimiento para su institución, comenzando hoy a las 14 horas. Recibirá la documentación formal por correo electrónico dentro de los próximos 15 minutos. Hubo una pausa. Reichenbach,
un hombre de 68 años que había navegado crisis financieras, cambios regulatorios y escándalos internacionales sin perder nunca la compostura, sintió algo que no había sentido en décadas: sorpresa genuina. Herr Brenner, esto es extraordinariamente irregular. Normalmente recibimos notificación con al menos 48 horas de anticipación. Normalmente, sí, respondió Eitan con la voz de Klaus, perfectamente medida, con el tono exacto de disculpa burocrática mezclada con autoridad incuestionable. Sin embargo, esta auditoría está relacionada con ciertas irregularidades reportadas por instituciones asociadas. No puedo dar más detalles por teléfono, pero le aseguro que la documentación está en orden. Si prefiere verificar mi identidad, puede llamar a nuestra oficina central en Berna. Esto era crítico. El número que Reichenbach llamaría estaba controlado por el Mossad, pero conectado a través de un sistema telefónico tan complejo que pasaría cualquier verificación técnica. Y al otro lado del teléfono, una mujer llamada Yael Rosen, cuyo alemán suizo era indistinguible del de una nativa de Berna, confirmaría cada detalle de la auditoría con la paciencia aburrida de una secretaria que había hecho esto 1000 veces antes. Reichenbach llamó. Yael confirmó. A las 09:02, Reichenbach convocó una reunión de emergencia con su equipo senior. El equipo de FINMA llegó al banco privado Reichenbach exactamente a las 14:00, ni un minuto antes ni después. La puntualidad suiza no era opcional. Eitan, como Klaus Brenner, vestía un traje gris oscuro de corte conservador, corbata azul marino y llevaba un maletín de cuero que tenía exactamente el nivel correcto de desgaste para un funcionario gubernamental de nivel medio, no demasiado nuevo, no demasiado viejo. Miriam, como Heidi Vogel, llevaba un traje pantalón negro, lentes con montura delgada y una expresión de concentración profesional que intimidaba sin ser agresiva. Tal, como Lucas Hartmann, parecía exactamente lo que debía parecer: un especialista en TI ligeramente incómodo en ropa formal, que preferiría estar frente a una pantalla de computadora. Y Leora, como Sophie Roth, tenía la apariencia de alguien que había visto demasiadas irregularidades financieras y ya no se sorprendía por nada. Herr Reichenbach los recibió personalmente en el vestíbulo de mármol del banco. Sus modales eran impecables, pero Leora notó la tensión en la esquina de sus ojos. Esto era una intrusión en su dominio, y él lo sabía. Herr Brenner, bienvenido. Lamento que las circunstancias no nos permitan ofrecerles una recepción más apropiada. Las auditorías sorpresa nunca son placenteras, Herr Reichenbach, respondió Eitan con una sonrisa cortés. Pero son necesarias. Estoy seguro de que lo comprende. Los condujeron a una sala de conferencias en el tercer piso. Era exactamente como Miriam la había descrito durante el entrenamiento. Mesa de roble macizo, sillas de cuero, vista al lago de Zúrich y un retrato del fundador del banco observando desde la pared con ojos que parecían juzgar cada decisión financiera tomada en esa habitación durante 178 años. Necesitaremos acceso completo a sus sistemas de gestión de cuentas, comenzó Miriam sin preámbulo, colocando una carpeta en la mesa. Específicamente, transacciones de los últimos 18 meses para cuentas con movimientos superiores a 5 millones de francos suizos. Reichenbach intercambió una mirada con su director de operaciones, un hombre delgado llamado Ernst Huber. Eso representa aproximadamente 270 cuentas, dijo Huber cuidadosamente, muchas de ellas con estatus de confidencialidad extremadamente elevado. Lo entendemos, intervino Leor. Por eso estamos aquí en persona, en lugar de solicitar los datos electrónicamente. Toda la revisión se realizará en sus instalaciones, bajo su supervisión. Nada saldrá del edificio. Era la mentira perfecta porque contenía exactamente la cantidad correcta de verdad. Todo se revisaría aquí, bajo supervisión, y nada, absolutamente nada, saldría del edificio en forma de documentos físicos o transferencias electrónicas visibles. Lo que sí saldría, invisible en la memoria de tal y en dispositivos diseñados para parecer equipos de auditoría estándar, sería información completa sobre la cuenta 739-CH-4491-ZRH y las credenciales de acceso que permitirían vaciarlas sin dejar rastro que apuntara a Israel.
Durante las primeras 4 horas, la auditoría procedió exactamente como una auditoría real. Miriam revisaba documentos con la meticulosidad de alguien que realmente buscaba irregularidades de cumplimiento normativo. Leora entrevistaba a empleados sobre procedimientos de verificación de identidad de clientes. Tal examinaba sistemas de ciberseguridad con preguntas técnicas lo suficientemente sofisticadas como para impresionar al personal de TI del banco. Y Eitan, como director de la operación, hacía exactamente lo que haría un burócrata de FINMA. Observaba, anotaba y hacía preguntas que sonaban importantes, pero que en realidad no revelaban si estaba satisfecho o preocupado. A las 18:30, cuando la mayoría del personal del banco se había ido a casa, Reichenbach les ofreció continuar al día siguiente. «Agradecemos la oferta», respondió Eitan, «pero preferimos completar la fase inicial esta noche. Sabemos que es tarde, pero entre menos interrumpamos sus operaciones normales, mejor». Reichenbach asintió con una expresión que Leora identificó como alivio disfrazado de cortesía profesional. Mientras menos tiempo estuvieran allí, mejor. Lo que Reichenbach no sabía era que el tiempo era exactamente lo que necesitaban. Específicamente, necesitaban estar dentro del edificio después de las 20 horas, cuando el sistema de seguridad cambiaba a modo nocturno y solo 2 guardias monitoreaban las cámaras en lugar de 4. A las 19:47, Tal hizo su movimiento. «Disculpen», dijo en alemán con acento de Zúrich perfecto, «pero he detectado una anomalía en su firewall de cuentas internacionales. Es menor, probablemente solo un error de configuración, pero bajo los protocolos de FINMA debo verificarlo directamente en el servidor principal. ¿Dónde está ubicada su sala de servidores?» Ernst Huber frunció el ceño. «Eso parece innecesario. ¿Puedo hacer que uno de nuestros técnicos...» Herr Huber, interrumpió Eitan con voz firme pero no agresiva. «Aprecio su cooperación, pero el protocolo es claro. Cuando un auditor de FINMA identifica una posible vulnerabilidad de ciberseguridad, debe verificarla personalmente. Estoy seguro de que su técnico es competente, pero no está certificado por FINMA. Lucas sí». El silencio que siguió duró exactamente 5 segundos. Reichenbach tomó la decisión. «Ernst, acompañe al Herr Hartmann a la sala de servidores. Permanezca con él en todo momento». «Por supuesto», respondió Huber, aunque su tono sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. Mientras Tal y Huber salían de la sala de conferencias, Miriam accidentalmente dejó caer una carpeta completa de documentos. Papeles se esparcieron por el suelo de manera que parecía desastrosa, pero que en realidad estaba cuidadosamente coreografiada. «Oh, God», murmuró Miriam, arrodillándose para recoger los documentos. Leora y Eitan inmediatamente se agacharon para ayudar. Reichenbach, por pura cortesía suiza, hizo lo mismo. Durante exactamente 90 segundos, todos en la habitación estuvieron ocupados recogiendo papeles. Leora usó ese tiempo para colocar un dispositivo del tamaño de un botón debajo de la mesa de conferencias. No era un micrófono ni una cámara. Era un transmisor que emitiría una señal de interferencia extremadamente específica en una frecuencia que desactivaría temporalmente el sistema de grabación de seguridad de esa sala durante exactamente 12 minutos, tiempo suficiente para la fase crítica de la operación. En la sala de servidores del sótano, Tal trabajaba con la precisión de un cirujano. Ernst Huber observaba cada movimiento, pero lo que veía era exactamente lo que Tal quería que viera. Un técnico de FINMA realizando una verificación de seguridad rutinaria pero compleja. Lo que Huber no podía ver era lo que Tal estaba haciendo realmente con las otras manos, en sentido figurado. Cada vez que sus dedos tocaban el teclado, ejecutaba 2 acciones, la visible y la invisible. La visible era verificar firewalls. La invisible era instalar un software que daría acceso remoto completo a los sistemas de gestión de cuentas del banco desde cualquier computadora en el mundo que tuviera una clave de encriptación de 2048 bits que solo existía en un disco duro en Tel Aviv. ¿Encontró algo?, preguntó Huber después de 20 minutos que para él debieron sentirse como horas. «Como sospechaba», respondió Tal sin apartar los ojos de la pantalla. «Solo un error de configuración menor. Ya está corregido. Sus sistemas son muy sólidos, Herr Huber. Debería estar orgulloso de su equipo técnico». El cumplido era calculado. Huber se relajó visiblemente.
Las personas tienden a bajar la guardia cuando sus competencias son elogiadas. Cuando regresaron a la sala de conferencias, eran las 20:34. El edificio estaba casi vacío. Solo quedaban Reichenbach, Huber, una asistente llamada Frau Keller y los 2 guardias de seguridad en la planta baja. «Creo que hemos terminado por hoy», anunció Eitan, cerrando su laptop con un gesto definitivo. «Continuaremos mañana a las 09 si es aceptable para ustedes». «Perfectamente aceptable», respondió Reichenbach, y por primera vez esa noche su sonrisa pareció genuina. Los 4 agentes del Mossad salieron del banco privado Reichenbach a las 20:52, despidiéndose con la cortesía formal que caracteriza las interacciones profesionales suizas. Caminaron 3 cuadras antes de subir a un automóvil que los esperaba, conducido por Ronen Geller, un agente que había pasado las últimas 8 horas circulando en un radio de 2 kilómetros sin detenerse nunca el tiempo suficiente para ser notable. Nadie habló durante el viaje de regreso al apartamento. El silencio en el coche era denso con adrenalina no expresada y concentración aún no rota. Solo cuando estuvieron dentro del apartamento, con las cortinas cerradas y un dispositivo de contravigilancia confirmando que no había escuchas activas, Tal finalmente habló. «Lo tenemos. Acceso completo. Cuenta 739-CH-4491-ZRH y todas las credenciales de autorización». Eitan asintió una vez, sin celebración. La misión no había terminado. Apenas comenzaba. En Tel Aviv, en una habitación sin ventanas que técnicamente no existía en los planos del edificio, un hombre llamado Gideon Meir observaba 3 pantallas de computadora simultáneamente. Gideon tenía 41 años y había pasado los últimos 16 diseñando sistemas de guerra financiera para la agencia. No era espía de campo, era algo más peligroso, un arquitecto de transacciones fantasma. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó sin apartar los ojos de las pantallas. «Teóricamente, hasta que regresen mañana para la segunda jornada de auditoría», respondió la voz de Tal a través de una línea encriptada desde Zúrich. «Prácticamente, tal vez 6 horas antes de que alguien en el banco decida verificar algo que no deberían verificar». «6 horas es más que suficiente», dijo Gideon, «si hice bien mi trabajo». El plan no era simplemente transferir $87 millones de la cuenta de Mansur a una cuenta israelí. Eso sería detectado en cuestión de horas, causaría un escándalo internacional y probablemente resultaría en que Suiza congelara todos los activos relacionados mientras investigaba. No, el plan era mucho más elegante y mucho más cruel. Durante las siguientes 3 horas, Gideon ejecutó una secuencia de transacciones tan compleja que parecía como si el propio Mansur estuviera moviendo su dinero. La clave era la autenticidad. Cada transferencia usaba los códigos de autorización reales de Mansur, obtenidos a través de meses de vigilancia electrónica y un riesgo operativo en Beirut que había costado la vida de un agente de señales llamado Ezra. Primero, se transfirieron pequeñas cantidades, 500.000 aquí, 750.000 allá, a cuentas en Luxemburgo, Singapur y las Islas Caimán. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para no activar alertas automáticas, pero lo suficientemente grandes para establecer un patrón. Luego, esas cuentas secundarias comenzaron a hacer inversiones, opciones de acciones, derivados de divisas, bonos de mercados emergentes. Cada inversión era legítima en apariencia, pero diseñada para perder dinero a una tasa específica. ¿Por qué hacer que pierda dinero?, preguntó Noah Carmi, analista junior que observaba el proceso. ¿No queremos tomar los fondos? Si simplemente tomamos el dinero, es robo, explicó Gideon sin apartar los ojos de las pantallas. Y el robo se investiga. Pero si Mansur pierde dinero en inversiones malas, es su culpa, es incompetencia financiera. Y cuando un cliente pierde dinero por sus propias decisiones de inversión, los bancos suizos hacen algo muy predecible. Se distancian silenciosamente y evitan escándalos. En la 4ª hora, las inversiones comenzaron a colapsar de manera espectacular. Una apuesta en derivados de petróleo que no pagó, acciones de tecnología que cayeron después de noticias fabricadas de problemas regulatorios, bonos que resultaron ser parte de un esquema Ponzi elaborado, uno real curiosamente, que Gideon simplemente había identificado antes que nadie.
Al final de la quinta hora, la cuenta 739-CH4491-CTRH había perdido $42 millones en lo que parecía una racha desastrosa de decisiones de inversión tomadas personalmente por el titular de la cuenta. Los 45 millones restantes se movieron de manera diferente, más lentamente, a través de 27 transferencias separadas a organizaciones benéficas reales que trabajaban en campos de refugiados sirios, hospitales infantiles en Jordania y programas educativos en Gaza. Espera, dijo Noah. ¿Estamos dando su dinero a caridad? No, respondió Gideon con una sonrisa fría. Estamos haciendo que Mansour done su dinero a las mismas personas que él ha estado intentando radicalizar. A los refugiados que crea con sus bombas. A los niños que quedan huérfanos por sus operaciones. La ironía no es solo poética, es estratégica. Cuando descubra que su fortuna se usó para ayudar a las víctimas de su violencia, le dolerá más que cualquier prisión. A las 4:17 de la mañana, hora de Tel Aviv, Gideon se recostó en su silla y se frotó los ojos por primera vez en 6 horas. Terminado, anunció. La cuenta está técnicamente vacía, pero en los registros del banco mostrará una reducción gradual durante 18 meses debido a malas inversiones y donaciones caritativas. Todo autorizado con sus propios códigos de acceso, sin señales de hackeo, sin rastro que lleve a Israel. ¿Y el software que instalamos?, preguntó la voz de Tal desde Zúrich. Se autodestruirá en 72 horas. No quedará evidencia digital de que alguna vez estuvo allí. Hubo un largo silencio en la línea encriptada. Finalmente, Eitan habló. Buen trabajo, Gideon. Ahora tenemos que asegurarnos de que nadie sospeche antes de que podamos salir de Suiza. La segunda jornada de la auditoría comenzó a las 9 exactamente, como prometieron. Eitan, Miriam, Tal y Leora llegaron con la misma puntualidad suiza, la misma profesionalidad impecable y la misma expresión de concentración burocrática. Pero Leora notó algo diferente en cuanto entraron al edificio. La forma en que Frau Keller, la asistente de Reichenbach, los miró durante exactamente un segundo más de lo normal. La manera en que Ernst Huber tenía los hombros ligeramente más tensos. Algo había cambiado durante la noche. ¿Sucedió algo?, preguntó Eitan casualmente mientras subían al tercer piso. Nada relevante para la auditoría, respondió Huber, de manera que sugería exactamente lo contrario. En la sala de conferencias, Reichenbach los esperaba. Y no estaba solo. Había otro hombre, alrededor de 50 años, traje impecable, expresión neutral, que Leora reconoció inmediatamente como la de alguien entrenado para no revelar nada. Herr Brenner, dijo Reichenbach, permítame presentarle a Herr Werner Staub. Es nuestro consultor de seguridad externo. Dadas las circunstancias inusuales de esta auditoría, consideré prudente solicitar su presencia. Eitan extendió la mano con expresión amigable, mientras cada neurona en su cerebro calculaba las implicaciones. Un consultor de seguridad externo no era parte del protocolo bancario estándar. Era una bandera roja. Significa que Reichenbach sospechaba algo, aunque probablemente no sabía exactamente qué. Por supuesto, respondió Eitan con calidez profesional, la seguridad es nuestra prioridad compartida. Bienvenido, Herr Staub. Staub estrechó la mano con un apretón firme pero no agresivo. Espero no ser una molestia. Simplemente estoy aquí para asegurarme de que todos los procedimientos se sigan correctamente. El lenguaje era cortés, pero el mensaje era claro. Estarían observando más de cerca. Durante las siguientes 2 horas, la auditoría continuó, pero cada movimiento se sentía más pesado. Staub observaba con la quietud de alguien que había sido entrenado para detectar anomalías en el comportamiento humano. Probablemente exmilitar, estimó Leora, posiblemente inteligencia suiza. A las 11:30, cuando Miriam solicitó acceso a los registros de transacciones de cuentas de alto valor, Staub hizo su primera pregunta real. ¿Es procedimiento estándar de FINMA revisar transacciones individuales de cuentas? Mi entendimiento era que las auditorías se centraban en procedimientos sistemáticos, no en actividades de clientes específicos. Era una buena pregunta, demasiado buena. Miriam no dudó ni un segundo. Tiene razón, Herr Staub, en circunstancias normales. Pero esta auditoría está relacionada con posible lavado de dinero transfronterizo.
Bajo los estatutos de FINMA, artículo 29, párrafo 4, cuando existe sospecha razonable de actividad criminal facilitada por una institución financiera, los auditores tienen autorización para revisar transacciones específicas que coincidan con ciertos patrones de riesgo. Citó el artículo falso con tanta confianza que incluso sonaba real, porque había sido insertado en la versión digital de los estatutos de FINMA que cualquier búsqueda en línea mostraría, gracias a una infiltración cibernética que había tomado 3 meses planificar. Staub asintió lentamente, no completamente convencido, pero sin base para objetar. A las 13, Reichenbach ofreció un almuerzo ligero en la sala de conferencias, ensaladas, agua mineral, café, todo presentado con la hospitalidad formal que los suizos perfeccionaban durante generaciones. Fue durante ese almuerzo que el teléfono de Staub sonó. Respondió, escuchó durante exactamente 15 segundos y su expresión cambió de manera tan sutil que solo Leora lo notó. «Disculpe», dijo Staub, levantándose, «necesito atender esto en privado». Salió de la sala. Eitan intercambió una mirada con Leora. Ella movió ligeramente la cabeza. Peligro. Cuando Staub regresó 5 minutos después, su lenguaje corporal había cambiado completamente. Ya no era el observador educado. Era un investigador activo. Reichenbach, dijo con voz cuidadosamente controlada. Acabo de recibir una llamada de la oficina central de FINMA en Berna. Confirmaron que efectivamente hay una auditoría programada para su banco. Sin embargo, no para esta semana. Está programada para el próximo mes. El silencio que llenó la habitación fue del tipo que precede a violencia o huida. Eitan no se movió, no mostró sorpresa, miedo o culpa. En cambio, frunció el ceño con exactamente la expresión de confusión profesional que mostraría un burócrata cuyo papeleo no coincidía con los registros centrales. «Eso es extraordinariamente peculiar», dijo Eitan, sacando su teléfono. «Tengo la autorización directamente de... Permítame verificar los correos electrónicos». Comenzó a revisar su teléfono con la urgencia de alguien genuinamente preocupado por un error administrativo. Lo que realmente estaba haciendo era enviar un mensaje de texto de una sola palabra a un número en Tel Aviv: compromiso. En esa sala en Tel Aviv, Gideon Meir vio el mensaje y activó el protocolo que habían esperado no tener que usar nunca. Durante los siguientes 90 segundos, los sistemas centrales de FINMA experimentaron lo que técnicamente se clasificaría como una interrupción del servicio causada por un error de actualización de software. Todos los correos electrónicos enviados desde cuentas de FINMA durante las últimas 48 horas desaparecieron temporalmente de los servidores. No borrados, solo inaccesibles. Incluidos los correos electrónicos que supuestamente confirmaban la auditoría del banco privado Reichenbach. «Esto es inaceptable», dijo Eitan, con la frustración genuina de un funcionario cuyo trabajo dependía de la precisión burocrática. «Voy a llamar directamente a mi supervisor. Herr Reichenbach, le ofrezco mis más sinceras disculpas por esta confusión». Marcó un número. Al otro lado respondió Yael de nuevo, esta vez interpretando a una supervisora de FINMA llamada Frau Bachmann. La conversación que siguió fue una obra maestra de teatro burocrático. Confusión expresada, verificaciones cruzadas solicitadas, sistemas culpados, disculpas ofrecidas. Finalmente, Eitan colgó y miró a Reichenbach con expresión de frustración profesional apenas contenida. «Parece que ha habido un error en nuestros sistemas de programación». La auditoría que estábamos realizando debería haber sido la próxima mes, como Herr Staub confirmó. Estábamos operando con información desactualizada. Esto es vergonzoso. Reichenbach y Staub intercambiaron una mirada. La historia era plausible. Los errores burocráticos sucedían, incluso en Suiza, especialmente con sistemas informáticos. Sin embargo, continuó Eitan, dado que ya hemos invertido tiempo considerable y realizado una revisión parcial, FINMA solicita completar la evaluación iniciada. Podemos volver el próximo mes y hacerlo todo de nuevo, desperdiciando el tiempo de todos. O podemos terminar lo que comenzamos hoy. La decisión es suya, Herr Reichenbach. Era un farol brillante. Le daba a Reichenbach el poder de decisión, lo que hacía menos probable que sospechara. Porque las víctimas de engaño rara vez se les da control sobre la continuación del engaño.
Reichenbach consideró durante exactamente 8 segundos. Terminemos hoy, decidió. Pero tendré que informar a FINMA sobre esta irregularidad procesal. Como es su derecho y responsabilidad, asintió Eitan. Le aseguro que habrá una revisión interna sobre cómo ocurrió este error. La auditoría continuó, pero el ambiente había cambiado irreversiblemente. Staub ahora observaba cada movimiento con la intensidad de alguien que sabía que algo estaba mal, pero no podía identificar exactamente qué. A las 16:30, Eitan tomó la decisión ejecutiva de terminar antes de lo planeado. Creo que hemos completado una revisión suficiente, anunció. Prepararemos un informe preliminar que recibirán dentro de 2 semanas. Gracias por su cooperación, a pesar de las circunstancias confusas. Los 4 agentes salieron del banco privado Reichenbach a las 16:52. Caminaron con la misma profesionalidad tranquila que habían mantenido durante 2 días. Pero cuando subieron al coche de Ronen, Eitan solo dijo 2 palabras: Ruta Phoenix. Ruta Phoenix significaba abandonar Suiza inmediatamente, usando rutas y métodos que no dejarían rastro en ningún sistema de inmigración. A las 18:20, los 4 cruzaron la frontera hacia Alemania en un camión de entregas conducido por un agente durmiente que había vivido en Múnich durante 15 años, administrando una empresa de logística que era completamente legítima, excepto por los ocasionales paquetes especiales que transportaba. A las 23:45, estaban en un avión privado saliendo de un aeródromo cerca de Frankfurt, oficialmente registrado como un vuelo charter corporativo hacia Chipre. A las 0:30 del día siguiente, aterrizaron en una base aérea israelí que no aparecía en mapas civiles. Solo cuando Eitan pisó suelo israelí por primera vez en 9 semanas, sintió que sus hombros finalmente se relajaban. 3 días después, en una suite del Hotel Intercontinental en Beirut, un hombre llamado Khalil Mansour recibió una llamada de su gestor de patrimonio en Zúrich. La conversación duró exactamente 4 minutos. Cuando terminó, Mansour permaneció sentado en silencio absoluto durante 20 minutos, mirando el teléfono en su mano como si fuera un objeto extraño de un planeta alienígena. 87 millones de dólares. Desaparecidos. No robados. No confiscados. Simplemente perdidos en una serie de inversiones desastrosas y donaciones caritativas que aparentemente él mismo había autorizado. Su gestor le había enviado los registros por correo electrónico. Cada transacción llevaba sus códigos de autorización. Cada inversión había sido ejecutada con sus credenciales de acceso. No había evidencia de hackeo. No había señales de fraude externo. Era, según todos los estándares bancarios suizos, completamente su culpa. Mansour era un hombre que había ordenado muertes con menos emoción que la que otros usaban para pedir café. Había visto hombres morir en fuego y explosión sin perder el sueño. Pero esto era diferente. No era solo el dinero, era lo que representaba: control, poder, la capacidad de hacer que cosas sucedieran en el mundo. Y ahora, alguien, en algún lugar, le había quitado ese poder sin siquiera darle un enemigo visible que enfrentar. Marcó 3 números diferentes: contactos en inteligencia siria, expertos en seguridad electrónica que habían trabajado para gobiernos que ya no existían. Les ofreció cualquier cantidad de dinero que pidieran para descubrir qué había sucedido. Las respuestas fueron uniformes. Los registros bancarios eran impecables. Las transacciones eran legítimas. No había evidencia de intervención externa. En una sala en Tel Aviv, Rafi Koren observaba transcripciones de las llamadas de Mansour, cortesía de la unidad 8200, y sonreía por primera vez en meses. ¿Cómo te sientes?, preguntó Dov Lesham, sentado a su lado. Como alguien que acaba de quitarle la espada a un asesino sin que se dé cuenta de que ya no tiene arma, respondió Rafi. No inmediatamente, pero la próxima vez que intente usarla. No necesitó terminar la frase. 2 semanas después, una célula terrorista en Gaza que había estado planeando un ataque con fondos que esperaban recibir de Mansour, simplemente se disolvió. Sin dinero para pasaportes falsos, para explosivos de calidad, para sobornos fronterizos, los planes se quedaron en papel. Un mes después, un campo de entrenamiento en Libia que Mansour había estado financiando cerró cuando los pagos dejaron de llegar.
6 semanas después, 3 ataques planeados en Europa fueron abortados por falta de recursos. Nada de esto apareció en las noticias. Los ataques que no suceden no generan titulares. Las vidas salvadas por operaciones que nunca se reconocen no se cuentan en estadísticas. Pero en una oficina en Jerusalén, alguien llevaba la cuenta. 19 nombres en una lista, luego 23, luego 8 más. Vidas que no terminaron en autobuses destruidos o cafeterías llenas de escombros. Fantasmas de futuros que no sucedieron. En Zúrich, el banco privado Reichenbach presentó un informe interno sobre la auditoría irregular de FINMA. La investigación concluyó que había sido un error genuino de programación que causó confusión sobre las fechas. FINMA, la real, envió una carta formal de disculpa y confirmó que la auditoría real procedería según lo originalmente programado. Werner Staub escribió un memorándum privado a Reichenbach sugiriendo que, a pesar de la explicación oficial, algo sobre toda la situación le parecía extraño. Pero sin evidencia concreta, sin pérdidas financieras y sin quejas de clientes, no había base para investigación adicional. El memorándum fue archivado en una carpeta que nunca se volvió a abrir. 6 meses después del inicio de la operación, Eitan Shamir se sentó en la misma casa segura en Tel Aviv donde había recibido la llamada que comenzó todo. Era 03:17 de la madrugada otra vez, coincidencia del calendario, nada más. No podía dormir, no porque tuviera miedo o arrepentimiento, sino porque se preguntaba, como lo había hecho cada noche desde que regresó, si Klaus Brenner todavía existía en algún lugar. Las identidades falsas eran supuestamente descartables, las vivías, las usabas, las abandonabas. Pero Eitan había sido Klaus Brenner durante 8 semanas, había conocido a los vecinos de Klaus, había dormido en la cama de Klaus, había visto el mundo a través de los ojos de Klaus. ¿Dónde terminaba la actuación y comenzaba la persona? No tenía respuesta, solo preguntas que se hacían más complejas con cada operación. En su escritorio había un sobre, lo había recibido esa tarde a través de canales internos de la agencia. Dentro había una fotografía. Era de un café en Jerusalén, tomada 3 días atrás. Mostraba a una familia, madre, padre, 2 niños pequeños, sonriendo, comiendo helado, vivos en un día soleado en una ciudad que continuaba existiendo. No había nota, no hacía falta. Esa familia nunca sabría que habían estado en una lista, que un hombre en Beirut había planeado convertir su tarde de helado en cenizas, que otros hombres, cuyos nombres nunca conocerían, se habían hecho pasar por banqueros suizos para asegurar que esa tarde sucediera exactamente como se suponía que debía suceder. Ordinaria, hermosa, aburrida de la mejor manera. Eitan guardó la fotografía en un cajón con otras similares, recordatorios de por qué hacía lo que hacía, de por qué mentir era a veces la forma más honesta de decir la verdad, de por qué algunos secretos debían permanecer enterrados exactamente donde estaban. Se levantó, caminó a la ventana y miró la ciudad despertando lentamente bajo un cielo que comenzaba a aclararse. En algún lugar de esa ciudad, familias se estaban preparando para días que nunca sabrían que casi no tuvieron. Niños que irían a escuelas que casi fueron objetivos, autobuses que recorrerían rutas que casi terminaron en tragedia. Casi. Esa palabra contenía todo el trabajo de las sombras, todo el valor de los fantasmas que caminaban entre bancos y documentos falsos y llamadas telefónicas en la noche. El teléfono sobre su escritorio sonó, no el seguro, el normal. Eitan lo miró durante 2 timbrazos antes de responder. ¿Shamir? Eitan, soy Dov. ¿Estás dormido? Parezco que estoy dormido. Necesito que vengas a la oficina, tenemos algo nuevo. ¿Puede esperar hasta mañana? Hubo una pausa. Probablemente, pero preferiría que no. Eitan miró el reloj. 0:34 de la madrugada. 20 minutos, dijo, y colgó. Se puso la misma ropa que había usado 16 horas atrás. Se lavó la cara con agua fría.
Se miró en el espejo y vio a Eitan Shamir mirando de regreso. No Klaus Brenner, no un fantasma, solo un hombre que hacía un trabajo que nadie agradecería nunca, en lugares que nunca admitiría haber visitado, por razones que nunca podría explicar completamente. Salió al corredor. La casa segura estaba silenciosa, excepto por el zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de las vigas de madera asentándose. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. La habitación donde había recibido la llamada sobre la operación Gnomo. El lugar donde todo había comenzado. Apagó la luz y cerró la puerta. Había otra operación esperando. Siempre había otra operación. Porque el trabajo de mantener vivas a las familias desconocidas en cafés soleados nunca terminaba. Solo cambiaba de nombre. Y los hombres que lo hacían seguían caminando entre sombras que ellos mismos creaban, para que otros pudieran caminar bajo la luz sin miedo. En Beirut, Khalil Mansur miraba una cuenta bancaria vacía y sentía algo que no había sentido en años: impotencia. En Zúrich, Werner Staub archivaba un memorándum y se preguntaba si alguna vez sabría qué realmente había sucedido durante esos 2 días de octubre. En Jerusalén, una familia terminaba su helado sin saber que habían sido salvados por hombres que nunca conocerían. Y en Tel Aviv, Eitan Shamir conducía hacia otra reunión, otra operación, otro secreto que llevaría hasta la tumba. Así funcionaba el mundo invisible. Un fantasma a la vez. Un banco a la vez. Una vida salvada a la vez. En silencio. Siempre en silencio. Porque las mejores victorias eran las que nunca necesitaban ser contadas. Los héroes reales eran los que nadie nunca conocía. Y la justicia más perfecta era la que parecía nunca haber sucedido. Código Jericó. Misión cumplida. Archivo cerrado. Seis meses después del inicio de la operación, Eitan Shamir se sentó en la misma casa segura en Tel Aviv donde había recibido la llamada que comenzó todo. Era 03:17 de la madrugada otra vez. Coincidencia del calendario, nada más. No podía dormir. No porque tuviera miedo o arrepentimiento, sino porque se preguntaba, como lo había hecho cada noche desde que regresó, si Klaus Brenner todavía existía en algún lugar. Las identidades falsas eran supuestamente descartables. Las vivías, las usabas, las abandonabas. Pero Eitan había sido Klaus Brenner durante 8 semanas. Había conocido a los vecinos de Klaus, había dormido en la cama de Klaus, había visto el mundo a través de los ojos de Klaus. ¿Dónde terminaba la actuación y comenzaba la persona? No tenía respuesta, solo preguntas que se hacían más complejas con cada operación. En su escritorio había un sobre. Lo había recibido esa tarde a través de canales internos de la agencia. Dentro había una fotografía. Era de un café en Jerusalén, tomada 3 días atrás. Mostraba a una familia, madre, padre, 2 niños pequeños, sonriendo, comiendo helado, vivos en un día soleado, en una ciudad que continuaba existiendo. No había nota, no hacía falta. Esa familia nunca sabría que habían estado en una lista, que un hombre en Beirut había planeado convertir su tarde de helado en cenizas, que otros hombres, cuyos nombres nunca conocerían, se habían hecho pasar por banqueros suizos para asegurar que esa tarde sucediera exactamente como se suponía que debía suceder, ordinaria, hermosa, aburrida de la mejor manera. Eitan guardó la fotografía en un cajón, con otras similares, recordatorios de por qué hacía lo que hacía, de por qué mentir era a veces la forma más honesta de decir la verdad, de por qué algunos secretos debían permanecer enterrados exactamente donde estaban. Se levantó, caminó a la ventana y miró la ciudad despertando lentamente bajo un cielo que comenzaba a aclararse. En algún lugar de esa ciudad, familias se estaban preparando para días que nunca sabrían que casi no tuvieron. Niños que irían a escuelas que casi fueron objetivos, autobuses que recorrerían rutas que casi terminaron en tragedia. Casi. Esa palabra contenía todo el trabajo de las sombras.
todo el valor de los fantasmas que caminaban entre bancos y documentos falsos y llamadas telefónicas en la noche. El teléfono sobre su escritorio sonó, no el seguro, el normal. Eitan lo miró durante 2 timbrazos antes de responder. Shamir. Eitan, ¿dar hasta mañana? Hubo una pausa. Probablemente, pero preferiría que no. Eitan miró el reloj. 03:34 de la madrugada. 20 minutos, dijo, y colgó. Se puso la misma ropa que había usado 16 horas atrás. Se lavó la cara con agua fría. Se miró en el espejo y vio a Eitan Shamir mirando de regreso. No Klaus Brenner, no un fantasma. Solo un hombre que hacía un trabajo que nadie agradecería nunca, en lugares que nunca admitiría haber visitado, por razones que nunca podría explicar completamente. Salió al corredor. La casa segura estaba silenciosa, excepto por el zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de las vigas de madera asentándose. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. La habitación donde había recibido la llamada sobre la operación Gnomo. El lugar donde todo había comenzado. Apagó la luz y cerró la puerta. Había otra operación esperando. Siempre había otra operación. Porque el trabajo de mantener vivas a las familias desconocidas en cafés soleados nunca terminaba. Solo cambiaba de nombre. Y los hombres que lo hacían seguían caminando entre sombras que ellos mismos creaban, para que otros pudieran caminar bajo la luz, sin miedo. En Beirut, Jalil Mansur miraba una cuenta bancaria vacía y sentía algo que no había sentido en años: impotencia. En Zúrich, Werner Staub archivaba un memorándum y se preguntaba si alguna vez sabría qué realmente había sucedido durante esos 2 días de octubre. En Jerusalén, una familia terminaba su helado, sin saber que habían sido salvados por hombres que nunca conocerían. Y en Tel Aviv, Eitan Shamir conducía hacia otra reunión, otra operación, otro secreto que llevaría hasta la tumba. Así funcionaba el mundo invisible. Un fantasma a la vez, un banco a la vez, una vida salvada a la vez, en silencio, siempre en silencio, porque las mejores victorias eran las que nunca necesitaban ser contadas. Los héroes reales eran los que nadie nunca conocía, y la justicia más perfecta era la que parecía nunca haber sucedido. Código Jericó. Misión cumplida. Archivo cerrado.